Sexto, la senda de la verdad. Parte 4. ¿Cómo reconocer la verdadera iglesia? ¿Cómo reconocer la verdadera iglesia? Hay centenares de diferentes iglesias que sostienen diversas doctrinas y consideran que son la iglesia de Dios. ¿Cómo puede ser esto verdad? Parece evidente que para que una iglesia sea la iglesia de Dios, debe enseñar y practicar todo lo que enseña la Biblia. Cuando el apóstol Pablo habla de la iglesia del Dios vivo, dice que es columna y apoyo de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Léase Apocalipsis, capítulo 12, versos 1 al 17. ¿Cuáles son los tres principales símbolos usados en Apocalipsis 12? A. Primero, el símbolo de una mujer vestida de sol. Este es el símbolo de la Iglesia de Dios. Una mujer pura y hermosa es la forma en que Dios representa a su Iglesia. Léase Jeremías capítulo 6, verso 2 y Primera de Corintios capítulo 11, verso 2. El vestido de la mujer puede representar el manto de la justicia de Cristo. La luna es un símbolo de las figuras y sombras del Antiguo Testamento. Esa ley ceremonial tuvo valor solo cuando se cumplió en la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. La corona de 12 estrellas que la mujer tenía en su cabeza representa los 12 líderes del Antiguo Testamento, los hijos de Jacob, y en el Nuevo Testamento representa a los 12 apóstoles. B. Segundo, el símbolo de un dragón bermejo. El verso 9 explica que ese dragón representa al diablo. Pero Satanás siempre operó mediante agentes humanos. Cuando Juan tuvo esta visión, el agente de Satanás era Roma pagana. C. Tercero, el niño varón que representa a Cristo. Durante siglos, la Iglesia del Antiguo Testamento había esperado el nacimiento del Mesías. Cuando vino, nació como un niño desvalido. Fue odiado y atacado por el diablo. Jesús es el único que cumple todas las especificaciones de esta profecía. En un cercano día, Él regirá a todas las naciones. ¿Qué tres etapas de la controversia entre Cristo y Satanás se presentan en Apocalipsis 12? A. Primero, el complot de Satanás para destruir al niño al nacer. B. Segundo, durante la Edad Media, la Iglesia fue impelida al desierto, donde se mantuvo leal a Dios. Mediante crueles persecuciones, mediante guerras y mediante las hordas mahometanas, el diablo trató de exterminar a la fugitiva Iglesia. Sin embargo, la tierra ayudó a la mujer. ¿De qué manera? Dios le proveyó cuevas
y lugares escondidos en Europa, así como el descubrimiento del Nuevo Mundo, América, donde los perseguidos pudieron adorar a Dios con libertad. Este período se extendió desde el año 538 hasta 1798 de nuestra era. C. Tercero, cuando la Iglesia surgió de su experiencia del desierto al fin del siglo XVIII, de nuevo Satanás continuó su guerra contra la última parte de la Iglesia de Dios, el remanente. ¿Cuáles son las señales que identifican a la Iglesia de Dios en estos últimos días? Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Otras traducciones de la Biblia vierten la expresión los otros por el resto y por el remanente. Aquí se presentan tres señales para identificar con absoluta certeza a la Iglesia remanente. A. El diablo está airado contra el remanente, los otros, de la simiente de la Iglesia. Siendo que el remanente debe ser idéntico al original, esto significa que la última Iglesia es semejante a la Iglesia apostólica. Por lo tanto, sus enseñanzas deben cuadrar plenamente con la Biblia, la guía cristiana. B. En contraste con los que siguen la enseñanza y las tradiciones de los hombres, la Iglesia de Dios será una iglesia guardadora de los mandamientos de Dios. C. La Iglesia de Dios de estos últimos días tiene el testimonio de Jesucristo. Este testimonio de Jesús a través de los profetas, Primera de Pedro capítulo 1, versos 10 y 11, es el término bíblico del don de profecía, que ha permitido a los santos hombres de Dios, Segunda de Pedro 1:21, producir los sagrados escritos de la Biblia. Este es el método que usa Dios para guiar a la Iglesia actual. D. La Iglesia remanente, siendo la última fase de la obra de Dios, es natural que proclamara al mundo el último mensaje divino. Este se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 14. Véase el siguiente estudio. Conclusión. En la parábola del pastor y las ovejas, Jesús dijo: También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Juan capítulo 10, verso 16. Las otras ovejas no sólo oirán la voz del pastor, sino que continuó diciendo Jesús: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan capítulo 10, verso 27. Léase Apocalipsis capítulo 18, versos 1 al 4. Cada persona debe responder al llamado. Este es el tiempo
de la decisión.